실로 우리의 죄를
la palabra del Señor. Dios nos permite un tiempo tan hermoso para poder escuchar, para poder oír la palabra. Realmente es una bendición el estar aquí y el compartir entre los hermanos. Realmente es lo que Dios permite en su bondad, en su misericordia, porque nosotros nada somos, mas Él lo es todo, ¿no? Él realmente nos permite el venir a esta su iglesia. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario antiguo, himno 126. El Rey ya viene. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó, en las casas no hay labores, en las cortes ya no hay ley, y el planeta está listo para recibir al Rey. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianos que sufrieron, tienen ya salud y gozo. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Todos ya les reparten, la tribuna lista está y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Sí, Él viene por nosotros, ¿no? Él viene a recoger a sus hijos en un tiempo, ¿no?
porque Él reconoce a sus hijos, porque conoce que en sus corazones está, ¿no?, la salvación. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, nosotros podemos decir que realmente somos salvos, que Él nos recogerá y nos llevará hacia su reino eterno. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno 182. Himno 182. Jesús me incluye a mí. Salvo y feliz por Jesús yo soy, y por mi senda cantando voy. Si soy feliz, pues seguro estoy que Jesús me incluye a mí. Jesús me incluye a mí, oh sí me incluye a mí, en su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Jesús me incluye a mí, oh sí me incluye a mí, en su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Gozo leer el que tenga sed, venga a la fuente de vida y bien. Gozo inefable, muy bien lo sé, que Jesús me incluye a mí. Jesús me incluye a mí, oh sí me incluye a mí, en su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Jesús me incluye a mí, oh sí me incluye a mí, en su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Siempre el Espíritu dice ven, al que te llama el más alto Edén, en su llamar me hace ver también que Jesús me incluye a mí. Jesús me incluye a mí, oh sí me incluye a mí, en su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Jesús me incluye a mí, oh sí me incluye a mí, en su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Alma feliz, ven y encuentra
consuelo y paz. Ven sin tardar y podrás que Jesús te incluya a ti. Jesús me incluye a mí. Oh, sí, me incluye a mí. En su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Jesús me incluye a mí. Oh, sí, me incluye a mí. En su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Realmente Jesús nos incluye, ¿no? Para poder vivir en un mundo de paz, donde realmente Dios es el que hace la obra, ¿no? Mediante la ofrenda de su Hijo Jesucristo, Él nos ha permitido entrar en su reino eterno e incluirnos, ¿no? Para poder estar nuevamente con Él. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 216. Himno 216. Es Jesús mi amante guía. Si Jesús es mi guía, ¿cómo más podré temer? Durante de su porfiria siempre me tierna paz en él ya gozo, yo soy por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz, mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, siempre es necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me permite divina seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía mi vida. Sí, realmente Jesús es nuestra guía, ¿no? Debemos aferrarnos tanto a Él, porque de Él realmente vienen las buenas cosas, ¿no? Porque de Él viene el amor, la paciencia, la longanimidad. Todo lo bueno sale de Él. Por eso es que también debemos aferrarnos hacia Él, para que por lo menos, aunque sea un poquito de ello, pueda venir a nuestro corazón y darnos la paz y su amor. Vamos a seguir alabando al Señor.
Vamos a cantar el himno 222. Himno 222. Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Solo Él es maravilloso, ¿no? Él nos permite tantas cosas. Nos permite también así la alabanza. Y es muy bueno el poder cantar y el alabar. Así también desafiamos, ¿no? Así entrenamos nuestra forma de pensar. Es muy bueno aprender nuevas canciones, nuevos himnos, nuevas letras, nuevas palabras. Así también nuestro mismo ser, nuestro mismo cerebro va trabajando, ¿no? Muchas veces nos olvidamos, ¿no?, las cosas que hacemos, pero mientras desafiemos, mientras pongamos ese reto en nuestro ser, también nuestro ser está entrenando, está practicando. El ritmo, la música, las letras, el poder escuchar con el corazón, eso nos ayuda en gran manera. Por eso también el entonar y el cantar himnos nuevos es muy necesario, ¿no? Desafiarnos constantemente.
Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 261. Himno 261, un mandato nuevo. Un mandato nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandato nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que améis también vosotros. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos, para cuando Cristo venga, cuando Cristo venga, estamos apercibidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. ¿Cómo puedo? ¿Cómo llorar sano? Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Si no estoy renunciando, Dios no escucha la oración. Si no estoy renunciando, Dios no escucha la oración. Disculpen, hermanos. Gracias, hasta aquí. Muy buenos días, hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tener el servicio dominical y juntos escuchar la palabra. Y bueno, ¿cantaron bien, hermanos? Amén. Sí, bueno, Dios nos permite, ¿no?, un tiempo muy precioso, aunque hace frío, ¿no? Se siente el frío, pero Dios nos permite hallar la gracia y escuchar la palabra. Voy a invitar al diácono Wilber Ríos, quien va a orar por el servicio dominical del día de hoy. Mientras tanto, también voy a pedir por favor a todos los hermanos que están afuera y en la parte de atrás poder pasar aquí adelante. Tenemos asientos disponibles, así como Dios es un Dios de orden o desorden, hermanos. Entonces así, de manera ordenada, con un corazón ordenado, vamos a iniciar también. Adelante, diácono. Buenos días, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Señor Dios Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana. Estamos muy agradecidos, Señor, porque de verdad, Señor, usted nos permite llegar aquí a la iglesia, Señor, para poder alimentarnos de su palabra, Señor. Señor, esta salvación que nos dio es muy grande, Señor. Estamos muy agradecidos, de verdad, Señor, que en este tiempo, Señor, muchas personas aún todavía necesitan escuchar este evangelio, Señor. Por favor, permita, Señor, que ellos también puedan, Señor, escuchar, porque es una gran bendición, Señor. También le pido, Señor, que en esta mañana usted permita, Señor, que su siervo a través de su palabra, Señor, pueda, Señor, entrar en nuestros corazones su palabra, Señor, por favor, y pueda trabajar, Señor, en cada uno de nosotros, Señor.
En esta mañana le pido, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, que aún todavía no han llegado. Usted permita, Señor, que puedan apresurar sus pasos, Señor, para que juntos, Señor, podamos escuchar, Señor, su palabra. Juntos podamos alabarle, Señor, por favor, Padre. Usted apresure a cada uno de ellos, Señor. También le pido, Señor, por sus siervos, Señor. Usted pueda hablar mediante su boca, Señor. Usted desde su gracia a él, Señor. Señor, permita también, Señor, que aquellas personas, Señor, invitados que están llegando, Señor, usted trabaje en su corazón, Señor. Usted dele de su palabra, Señor, para que pueda escuchar el Evangelio, Señor. Así en esta mañana, Señor, le agradecemos por este tiempo, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, por todas las cosas que hace con cada uno de nosotros, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Queremos también, ¿no?, pedir a todos los hermanos una vez más que están en la parte de atrás, por favor, poder pasar aquí adelante. Hay muchos asientos libres y disponibles. Amén, hermanos, para iniciar de manera ordenada. También pedimos que mientras vamos presentando los testimonios y las presentaciones, poder ir apagando los celulares o ponerlos en modo vibración, para no causar interrupciones durante la prédica y evitar movernos especialmente. También pedimos a los hermanos, ¿no?, si tienen alguna dificultad, algún problema, alrededor están los hermanos recepcionistas, quienes les van a poder colaborar en cualquier dificultad que tengan. Muy bien, hermanos, esta mañana entre los hermanos, de manera libre y abiertamente, quien desea pasar a testificar, compartir en su corazón como Dios, ¿no?, como Dios le permite hallar la gracia, libremente puede pasar. Adelante, diaconisa. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. De verdad, no, esta mañana yo me encuentro acá, ¿no?, para agradecer a Dios. Realmente Dios, ¿no?, qué maravilloso es cuando piensas que te ama a ti, dice, ¿no?, las alabanzas que cantamos, ¿no? Es verdad, ¿no? En mi corazón, en este tiempo yo me encuentro así, ¿no? Como Dios me ama a mí, Dios está conmigo así. Entonces, ¿no?, puedo agradecer, ¿no?, por la vida que me da, ¿no? La alegría viene de Dios, la felicidad viene de Dios, la salud también. Todas las cosas vienen de Dios. No hay nada por mí mismo, ¿no? Nada hay por mí mismo. Eso yo podía en estos días, ¿no?, como meditar, ¿no?, en la palabra. Realmente, ¿no?, en estos días también, el anterior viernes, ¿no?, como falleció mi esposo, ¿no? Realmente yo podía ver, ¿no? ¿Qué hago ahora, no? ¿Cuál es el paso que tengo que dar ahora, no? Falleció solamente y no podía como yo desenvolverme, ¿no? En este tiempo yo me sentía así. Pero pensando solamente en el amor de Dios, yo podía creer, ¿no? Un día en la comunión de casadas, misionera Luz dijo, ¿no?, en vez de colocarse la tele en el frente de la cama, ¿no?, ¿por qué no se colocan? Dios está conmigo así, ¿no? Dios está conmigo. En nuestros cuartos colocan los teles y, ¿no?, en vez de eso, Dios está conmigo. ¿Por qué no colocan? ¿No? Así escuchaba, ¿no? Pero yo puedo dar gracias a Dios, ¿no? Parece una palabra simple, ¿no? Una palabra como, ¿no?, con mucha importancia, así parece, ¿no? Dios está conmigo, así todos decimos, ¿verdad? ¿No? Pero no trabaja. ¿Sí? Cuando uno en la boca dice solamente, ¿no?, Dios está conmigo, sí está Dios conmigo, ¿no? Todos dicen eso. El mundo dice también lo mismo. Ay, Diosito está conmigo, así, ¿no? Así conversa, dice así, pero de verdad, ¿no? Una pequeña palabra puede trabajar, ¿no? Cuando lo cree en el corazón, ¿no? Si cree en el corazón, entonces Dios trabaja a través de esa palabra, ¿no? Así también está escrito, ¿no?, en la Biblia, en todo lugar, en Isaías su promesa,
¿no? Entonces, recordando esa palabra, ¿no? Yo podía como agradecer a Dios, ¿no? Dios está conmigo, Él va a hacer, ¿no? Llamé al pastor, escribí, pastor, llamé al guía, ¿no? Solamente yo, esas dos cosas nomás hice, pero Dios trabajó. Por eso yo hoy en día puedo agradecer a Dios por la vida que me ha permitido en este tiempo. ¿Cuánto? 45 años, ¿no? 46 años de la vida de matrimonio de mi esposo, ¿no? Y puedo agradecer a Dios. Realmente Dios me ha dado alegrías, gozos, enojos, todo, ¿no? Todo me ha dado Dios. También me ha dado hijos, ¿no? 2 varones, 2 siervos de Dios y 3 siervas me dio. Dios me bendijo así, ¿no? Y también ahora, ¿no? La familia crece. Hay yernos, ¿no? Siervos de Dios. También 2 yernos tengo, una yerna, ¿no? Así. Dios en este tiempo me ha permitido de esta manera, ¿no? Desde aquel día que Dios me encontró en el mundo, fracasado, endeudado, así me encontró. Primeramente Dios puso a mi esposo en una silla de ruedas, ¿no? ¿Para qué? Para dirigir mi vida, ¿no? Por eso yo en este día estoy muy agradecido a Dios, porque realmente Dios es Dios vivo, donde me había encontrado, me dirige hasta hoy, me da la alegría y el gozo, hermanas y hermanos, ¿no? Solamente recordando, como les decía, ¿no? La palabra, ¿no? La palabra que dicen los siervos, Dios le da el poder para darnos a nosotros, pero muchas veces no creemos, ¿no? Lo pasamos por alto, ¿sí? Primeramente, nuestra situación enfocamos. La palabra está ahí, recibimos, pero si ponemos la situación primero, entonces la palabra va a ser más débil en nuestro corazón, ¿no? La situación va a ganar. Así, hermanos, ¿no? También yo he vivido ese tiempo así, ¿no? Muchas veces he vivido de esa manera, ¿no? Aceptando la situación, ¿no? Pero pasando el tiempo, Dios me enseñaba de esta manera. Por eso yo puedo agradecer y recordar, ¿no? Siempre estos días también, ¿no? Ayer, antes de ayer, recibiendo algunas noticias, yo también me sentí como abatida así, pero veía la palabra, ¿no? Me daba tanto gozo y alegría. Por eso, hermanas, no es tan así, ¿no? De verdad, la palabra parece un libro nomás, ¿no? Un libro que leemos, pero no tiene mucho valor, lo tomamos. Leemos, pero yo también leía así y no daba valor, pero ahora Dios me permite como darle el valor. Este es Dios, Cristo, ¿no? Que nos habla a mí cada día así. Cuando yo recibí la salvación, creí, ¿no? La palabra. Por eso yo recibí el perdón de pecados, que Jesucristo había muerto por mi pecado, ¿no? Entonces, al recibir el perdón de pecados, yo recibí el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios donde todo que haga por el poder de Dios, no por mí. Yo, como dice en la Biblia, yo puedo como ver, en este pequeño punto nomás, hermanas, puedo ver yo. Aquel día mi suegra falleció, 1, 2, mi esposo ahora fallece, ¿no? Y la palabra que dice, ¿no? El vivir es Cristo, ¿no? El morir es ganancia, ¿no? Entonces ese punto nomás, ¿no? Para nosotros, para mi vida, de mí también, ¿no? Yo no entendía muy bien aquellos años, ¿no? Pero pasando el tiempo yo podía entender. Cuando una persona muere salvo, ¿no? Pero pueden recibir otras personas la salvación. Entonces puedo ver yo esa parte, que de verdad el vivir es Cristo y el morir es ganancia para Cristo, ¿no? Entonces, hermanas, de verdad en esta mañana solamente yo quiero recordarles también, así como a mí Dios me hacía recordar por su gracia, por su misericordia, la palabra, me ponía en la palabra, ¿no? Venía la tristeza en mi corazón. Ay, ahora va a ser una falta, ¿y qué voy a hacer? ¿Quién va a ver la casa? Mi hijo, ¿qué va a hacer? Así pensaba. Pero haciéndome volver esa palabra, ¿no? Dios está contigo así, ¿no? Dios está conmigo así, ¿no? La misionera decía. Sí, de verdad, ¿no? Esa palabra me hacía volver, ¿no?
¿De qué tienes pena? La vida continúa, la vida está, tu esposo está en la presencia de Dios. ¿Qué más da? Ahora ya no sufre porque ya no está en la silla de ruedas, así, ¿no? Me hablaba. Y de verdad, ¿no? Pensando así, mi corazón podía estar como agradecido a Dios, ¿no? Realmente 23 años y medio mi esposo como estaba en silla de ruedas postrado, ¿no? Viviendo así con su debilidad, su impotencia, ¿no? Todas esas cosas, Dios, he visto yo, ¿no? ¿De qué sirve, no? A veces, hermanos, de verdad, ¿no? Hasta un alambre, un clavo, alzamos, va a servir esto para mí, ¿no? Para mi vida, así decimos, guardamos, atesoramos, pero muere. No lleva nada, hermanos, de verdad, ¿no? Yo meditando, viendo así, ¿no? Su ropa quemando, su catre, todo, ¿no? Quemando. Y de verdad, ¿no? ¿Qué lleva? Desnudo he venido al mundo y desnudo me voy a ir, ¿no? De verdad, ¿no, hermanos? En este tiempo yo pensaba eso en mi vida, ¿no? ¿De qué va a servir, no? Hago hacer la casa, ¿qué cosa? En vez de trabajar a Dios, aquí malgasto nomás así, ¿no? Así yo podía como mirar así en mi vida, ¿no? Seriamente yo puedo agradecer a Dios. Mira, vamos a leer. No sé si se pueden anotar, ¿no? Estos días yo leía, ¿no? Cómo recibí la salvación, todo eso. Si podemos leer tal vez Romanos 5:1. ¿no? Hasta 5 también, ¿no? Justificaos pues por la fe, dice, ¿no? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Cortamos, ustedes avancen, nomás lean, ¿no? ¿Por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, ¿no? Podemos pensar, ¿no?, en esa palabra. Y también Deuteronomio más, vamos a leer, hermanas, para cortar, tal vez algún hermano quiere testificar. Deuteronomio 10, capítulo 10, verso 11 y 12, vamos a leer. De verdad tan precioso, ¿no?, la palabra que te da, ¿no?, vida, que da esperanza en nuestro corazón. Capítulo 10 y 11, Deuteronomio 10, 11 y 12 vamos a leer. Y me dijo Jehová, levántate, ¿no? Así, anda para que marches delante del pueblo, para que entres y posean la tierra que juré a sus padres y les había de dar, ¿no? Y el 12, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice, sino que temáis a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, dice, ¿no? De verdad, no podemos como meditar en esa palabra, solamente mediten, ¿no?, la palabra. Puedo ver también, ¿no?, muchas de esas cosas, las palabras, ¿no?, las promesas. A veces hay situaciones que nosotros solamente volver a la palabra nos daría alegría y gozo, fuerza para avanzar en la situación, hermanos, ¿no? Todas las cosas Dios ya había dado, nos había dado ya a nosotros. Por eso yo estoy contento en esta mañana.
a estar en el coro también, ¿no? Es un desafío para mí, ¿no? No quiere uno, ¿no? ¿Quién quiere estar, no? Ay, me van a ver mal, ¿cómo me voy a vestir? ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a cantar? ¿Puedo equivocarme así, no? Pero realmente no. Si no nos damos el desafío, vamos a seguir ahí, estancados, ¿no? Sí. Un día así también pastores predicaban de la rana, ¿no? Se mete así en su pozo, solo en su pozo nomás se mueve, no hay, ¿no? Y automáticamente va como calentándose y a la final muere, así nomás, ¿no? Entonces yo me daba un desafío, ¿no? De verdad, ¿qué hago? Pero no sé cantar bien, no tengo buena voz, entonces Dios me dará, ¿no? Así, porque Cristo vive en mí, así, ¿no? Por eso, hermanas, muchas gracias, hermanas, por escucharme mi testimonio. Muchas gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Yo también quería compartir y agradecer a Dios sobre cómo Dios está trabajando en mi vida también. Aunque yo no soy merecedora, ¿no? Siempre tengo la dificultad para poder avanzar dentro del Evangelio. Yo también quería compartir un pasaje en la Biblia, Deuteronomios 11:12. Realmente es una gran promesa que Dios solamente por la promesa puede trabajar, ¿verdad? Voy a dar lectura. Deuteronomios 11:12 dice: tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Realmente cuando acá menciona tierra, yo me considero, ¿no? Porque realmente somos tomados, Adán fue tomado del polvo de la tierra, ¿verdad? Entonces, yo también soy tierra. Pero Él me da una promesa, ¿no? De que Él me cuida, dice, no solamente ahora, desde el principio hasta el fin. Yo con esta palabra, continuamente, con cada promesa puedo avanzar delante de Dios. Aunque tengo dificultades, ¿no? En este tiempo estaba predicando, yo también recibiendo, ¿no? Las visitas en mi casa. Podía ver acerca de Abraham, ¿no? Como realmente solamente una hoja divide tanto para tener la fe, para vivir dentro de la fe o para vivir dentro de mi situación. A veces con la promesa yo avanzo, pero siempre viene la situación. Ustedes como sabrán, bastante tiempo yo he estado muy acongojado, sufriendo por la situación de mis hijos. Pero antes yo no quería compartir esas dificultades ante el pueblo. Solamente llevaba dentro mi domicilio. Siempre decía: ay, Señor, por favor, tenga misericordia de mis hijos, tenga misericordia de mi vida, así. Pero poco a poco Dios me ha dado las promesas, he podido abrir mi corazón también ante los siervos, ante los evangelistas, ante los hermanos, en mi zona, con mi guía. Diácono, esto estoy pasando, diácono, así es, ayúdeme en oración, por favor. Sé que Dios trabaja con sus guías también. Entonces yo, teniendo esa certeza, pedía, ¿no?, la ayuda, pedía auxilio, digamos así, como vivía también, ¿no?, con mi razón en la situación, después de haber creído, de haber recibido la salvación, de vivir un tiempo con gozo y alegría, venía la situación y yo caía en mi razón y veía solamente de acuerdo a mi alcance. No, creo que mis hijos no tienen esperanza. ¿Cuándo, Señor? ¿De qué sirve que yo estoy dentro de la iglesia? Así salía mi corazón. Pero la promesa de Dios no está vacía. Sí tiene los resultados. Voy a leer otro pasaje en el libro de Isaías también. Isaías 54:13. Es una gran promesa que yo tengo, ¿no?, con mis hijos. Este es Isaías 54:13, dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos.
yo no hago nada, solo doblo las rodillas para que Dios trabaje. Mi fuerza no sirve porque de mí solamente continuamente sale el mal. Siempre he estado compartiendo, ¿no?, las veces que Dios me ha permitido salir aquí adelante, que Él va a trabajar. Como en Isaías 59:21 dice, no, esa es mi promesa desde siempre. En México yo la había patentado a través de tener comunión con una hermana colombiana. Yo le digo, hermana, lleve esto, me dijo así, lleve esto en su corazón, exija a Dios con esta palabra, donde dice, ¿no?, en 59:21 Isaías dice, y este es el pacto, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Tampoco me dice, no, desde ahora nada más, para siempre. En las tres partes de la promesa, como Dios me dice, para siempre. Entonces yo con esta palabra he podido avanzar y hoy tengo un gran gozo en mi corazón, no de tristeza, de alegría realmente. Hoy están aquí mis 4 hijos. Yo doy gracias a Dios. No es mi obra, yo no los obligué, en ningún momento les dije, vamos. Mi hija llegó de provincia, mi hijo que andaba perdido, está aquí. También mis nietos también van a llegar, aunque ya son adolescentes y ellos no quieren, ¿no?, ahora, pero todo tiene su tiempo. Ese es mi gozo y esa es mi alegría. Como dice su palabra, no faltará de mi boca, ni de mis hijos, ni de los hijos de mis hijos, y para siempre. Realmente mi gozo es grande y Dios está trabajando. Si ahora van a escuchar la palabra por hoy, y esa palabra no va a volver vacía en su corazón, y ellos van a llegar, ellos van a estar, y ellos son grandes siervos delante de Dios. Así esto quería glorificar, hermanos, porque muchas promesas Dios me ha dado y me ha permitido avanzar. Yo no tengo la condición ni la posibilidad. Orando a Dios también Dios me ha dado la ofrenda decidida. Yo no tengo, yo veo mi situación, no puedo. Debo al banco, debo esto, pero Dios me ha dado. Solo esperando en Él, no me ha desamparado hasta ahora. Esto quería agradecer, que Dios trabaja, tengan en sus corazones. No será hoy día, no será mañana, pero Dios sí va a cumplir. Gracias. Sí, muchas gracias. Van a discutir, hermana, pero resumido, por favor, pase. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermana. Yo quiero agradecer a Dios, ¿no? Mucho tiempo realmente no testifico así, claro, en células, así puedo testificar, ¿no? Pero aquí, ante todos los hermanos, nunca estoy testificando, ¿no? Y estoy muy agradecido a Dios, ¿no? Porque un día Dios me ha salvado, ¿no? Me ha salvado Dios, ¿no? Y realmente estaba muy agradecido ese tiempo, ¿no? Muy alegre, ¿no? Pero este tiempo también estoy, ¿no?, bien alegre. Dios me ha puesto, ¿no? Realmente estoy muy agradecido, ¿no? Porque mi hija va a contraer matrimonio, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Realmente cuando escuché, realmente yo tenía mucha alegría, ¿no? Porque él, con un siervo, ¿no? Evangelista Oscar,
Entonces yo tenía mucho agradecimiento cuando escuché, ¿no? Realmente yo, una vez yo había dicho, porque los siervos siempre me decían, ore por tu hija, ore así. Yo oraba, pero no. Pero yo decía, no, ¿cuándo será así? Yo así pensaba, ¿no? Pero este tiempo, Dios, esa alegría. Realmente yo tenía mucha alegría, ¿no? Porque ella va a anunciar el Evangelio así, ¿no? Así yo tenía esa alegría, hermanas, y eso quería compartirles, hermanos. Cuando mucho veces quiere compartirles, pero ahora es. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Disculpas a los hermanos que desean aún compartirnos su testimonio. También pueden a través de oficina, ¿no? Pedir, tal vez mandar una solicitud o simplemente hacerse anotar, ¿sí? Para poder considerar específicamente en los cultos. De todas maneras, también hoy en la tarde tenemos culto, servicio dominical de la tarde. También ahí podemos aprovechar y compartir los testimonios. ¿Amén, hermanos? Entonces, hermanos, ahora vamos a invitar al coro, al grupo Canto de Esperanza. Nos van a interpretar 2 alabanzas. También quiero aprovechar en este tiempo para saludar a los hermanos que están conectados en Jerusalén Radio en Bolivia, en Caranavi, Colón Israel, Chilumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Los hermanos que constantemente se conectan y están escuchando el Evangelio, hermanos, podemos orar. También por los hermanos que están siguiendo, ¿no? El culto a través de las diferentes redes sociales y traducidos en los diferentes idiomas, ¿no? Nativos específicamente. También, hermanos, queremos saludar a los hermanos que están conectados en los diferentes departamentos, tal vez donde no tenemos aún la sede establecida, pero aún así esperamos, ¿no? Que todos juntos hallemos la gracia. Amén, hermanos. Entonces vamos a invitar al coro, al grupo Canto de Esperanza. Nos van a interpretar 2 alabanzas, Tú eres mi luz y Autor de la vida. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Sí, sí. Muy buenos días, hermanos. Sí, sí, sí. Es para nosotros un día muy, muy bello, ¿no? En el cual podemos alabar a nuestro Creador. En esta mañana quiero agradecer por sus oraciones, hermano. Y especialmente hay hermanos que apoyan al grupo incondicionalmente. En esta mañana hemos recibido también un apoyo de un hermano para la compra de instrumento, ¿no? Una flauta de pan que es muy esencial para el grupo. Entonces, y a muchos hermanos también que están apoyándonos. A veces no tenemos dónde ensayar, pero amablemente nos alojan para poder ensayar. Y quiero agradecer, la hermana sabe, no quiero mencionar, pero en su corazón delante de Dios, la familia a la que me estoy refiriendo, ya saben ellos quiénes son. Entonces, que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Tres, sí, sí.
¿qué vamos a hacer? Es la pregunta que se escucha a diario en cada lugar. Tristeza, llanto y dolor, impotencia de aún no hallar una solución. No temas, ten valor, nunca desmayes, hay un camino que conduce a la verdad y a la vida. No temas, ten valor, nunca desmayes, hay un camino que conduce a la verdad y a la vida. Escucha bien, que hay esperanza en Jesús nuestro Salvador. Entiende que hoy es el tiempo de clamar. Escucha bien, que hay esperanza en Jesús nuestro Salvador. Entiende que hoy es el tiempo de clamar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta que se escucha a diario en cada lugar. Tristeza, llanto y dolor, impotencia de aún no hallar una solución. Temas, ten valor, nunca desmayes, hay un camino que conduce a la verdad y a la vida. No temas, ten valor, nunca desmayes, hay un camino que conduce a la verdad y a la vida. Escucha bien, hay esperanza en Jesús nuestro Salvador. Entiende que hoy es el tiempo de clamar. Escucha bien, hay esperanza en Jesús nuestro Salvador. Entiende que hoy es el tiempo de clamar. Escucha bien, hay esperanza en Jesús nuestro Salvador. Entiende que hoy es el tiempo de clamar.
Sí. También ustedes verán estos uniformes, también han sido ofrendados por una hermana, que no voy a mencionar también su nombre, por razones obvias. También queremos dar gracias a su familia y también que Dios les bendiga a ellos. Mil disculpas. El calor desafina los instrumentos. Están desafinados, mil disculpas. Por el sol de cada día, por haberme dado vida, por el aire que respiro, yo te doy gracias, gracias Señor. Por el agua de los ríos, por tu voz entre los vientos, por la salvación de mi alma, yo te doy gracias, gracias Señor. Yo te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por tu gran amor. Tú eres mi Dios creador, Dios proveedor, Dios sobre toda nación. Oh, oh, oh. Por el pan que hay en mi mesa, por las flores en el campo, por el canto de las aves, yo te doy gracias, gracias Señor. Por el pan para el hambriento, por el agua del sediento, por los labios que te doy gracias, gracias Jesús. Yo te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por tu gran amor. Tú eres mi Dios creador, Dios proveedor, Dios sobre toda nación. Oh, oh, oh.
Dios creador, Dios proveedor, Dios sobre toda nación. Oh, oh, oh. Sí, muchas gracias. Dios nos permite, ¿no? Al grupo Canto de Esperanza, ¿sí? Sí, hermanos, gracias. Ahora vamos a pasar, sí, al coro. Después del coro, hermanos, tenemos la prédica, ¿sí? Entonces, por causa de un poco, ¿no? Necesitamos la parte más importante, ¿qué es, hermanos? La palabra, ¿no? Por eso vamos a avanzar con el programa. Amén, hermanos. La siguiente semana también vamos a tener al coro. Les pido que vengan a las 10 en punto de la mañana, así vamos a tener más tiempo para escuchar las alabanzas. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ahora vamos a invitar al coro Alegría. También nos van a interpretar 2 alabanzas, 2 himnos, ¿sí? De los nuevos himnarios. El himno número 12 y el himno número 21. Todos podemos sacar nuestros himnarios y juntos alabar y glorificar a Dios, hermanos. Amén. Entonces, también quería una vez más recordar a todos los hermanos presentes. Pueden ir apagando, por favor, sus celulares o ponerlos en modo vibración. Esto para no causar interrupciones durante la prédica y evitar movernos, hermanos. Amén. También quiero pedir a los hermanos, una vez finalizando el servicio dominical, cuando el pastor ore, ¿no? La oración final. Después tenemos reuniones grupales, jóvenes, adolescentes, casados, casadas y tercera edad. Por favor, todos los hermanos, es muy importante que participen y no se retiren. Amén, hermanos. Entonces esperamos que todos los hermanos puedan escuchar y juntos participar en el culto, ¿no? En las reuniones grupales donde nos corresponde y juntamente con nuestros guías testificar y coordinar diferentes programas y actividades. Amén, hermanos. Entonces vamos a invitar al coro Alegría, por favor. Sí, también, ¿no? Vamos a orar, hermanos, este tiempo. Dios nos permite la gracia, ¿sí? Para poder orar. Ustedes saben, ¿no? Nuestro objetivo, ¿qué es, hermanos? Tener un lugar más grande, ¿cierto? Entonces Dios tiene que escucharnos, Dios tiene que ayudarnos a avanzar. A veces el problema, ¿quién es, hermanos? ¿Uno mismo o otros? Uno mismo, hermanos, ¿sí? Por eso es muy importante poder escuchar la palabra, hermanos. Esta mañana también Dios va a hablar a nuestro corazón. Por la gracia de Dios, Dios nos permite, ¿sí? También visitar diferentes departamentos donde los hermanos también están escuchando la palabra. También mandamos un saludo hacia los hermanos que están conectados en Potosí. Recientemente Pastor visitó y compartió con los hermanos de Potosí. Saludo a la distancia. Ahora sí vamos a invitar al coro Alegría. Nos van a interpretar 2 alabanzas. Adelante, por favor. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos. Gracias al Santo Calvario, todo temor
se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. Al reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Proclamaré a todo el mundo que por su sangre salvos son, por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo, y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo, y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo, y su Hijo por siempre yo soy. Muchas gracias al coro. Ahora, hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Adelante, pastor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a ver el libro de Segundo de Reyes, capítulo 7. Esta mañana, los hermanos, Segundo de Reyes, capítulo 7, desde 1 vamos a ver, ¿no? Desde el versículo 1 hasta el versículo 9 voy a leer. El libro de Segundo de Reyes, capítulo 7, 1 al 9, voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? Sí, todos se encontraron, voy a leer. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella.
y si nos quedamos aquí también, moriremos. Vamos, pues ahora, y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Y porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dieron unos a otros. He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Hasta el versículo 9 hemos leído. Una vez, y cuando mis hijos eran más pequeñitos, puede ser, ¿cuánto era? Más o menos primer grado de primaria, el mayor, ¿no? La segunda poco más o menos, la tercera más o menos. Entonces, y cada año, ¿no? Una vez al año visitamos a Corea por el campamento mundial, aprovechando, tiene los padres, ¿no? Perdón, abuelos. Para mí, padre, madre. Entonces, para mis hijos son abuelos. Abuelos de parte de mi padre está en Corea capital, Seúl. Luego mis suegros está en la ciudad de Daejeon. Entonces llevamos nuestros hijos. Entonces como aquí tan lejos, desde La Paz no hay directo el vuelo a Corea, escala era. Entonces compramos diferentes vuelos, ¿no? Hay escalas. Y primero nosotros llegamos a Perú, descansando poco de Perú a México. En aquel tiempo, en México descansamos en la iglesia de México también, estaba Pastor Pablo, sí. Entonces un montón de bultos, maletas, luego con mis hijos, 3 hijos, somos 5. Entonces ahí descansamos, agradecía mucho, ¿no? Sí, todo el mundo tenemos nuestra casa. Entonces ahí descansamos, invitó comida, comimos bien. Pero Pastor Pablo se envió nuestro hijo, 3. Como animal salvaje. Y corre esto, chiquitito. Entonces yo no quería escuchar sus hijos malcriados. Yo también toda la manera intenté criar bien, mi manera. Pero estando pastor mayor, mirando no está educado bien. Entonces me dijo malcriado. No quiere escuchar eso. Sí, no quiere escuchar eso. Entonces está bien, ¿sí? Reconociendo. También muy tímido, mis hijos, no saluda bien. Entonces ahí recibimos, ¿no? Poco de enseñanza. Luego de México llegamos a Corea. Llegamos a Corea, entonces mis padres son ancianos, abuelos, ahora 80. Ay, no me recuerdo muy bien, disculpes. Como siendo hijo, no recuerdo. Entonces,
mayor edad, mis padres. Entonces mi madre, más que todo mi padre, mi madre, tanto quería ver, ¿no?, sus nietos. Entonces, primer día estaba bien, primer día, abrazando, besando. Pero desde el segundo día, mi madre se cansó, ¿sí? Todo arruina, ¿no? Mis hijos, corre todo, saltando en sopa y cama. Entonces mi mamá corriendo detrás de ellos, ya no haga esto, no, se cansó. Pero mi mamá no quería ya ver más, ¿sí? No quería, es que se cansa mucho, aunque ama mucho, pero cuerpo no puede resistir. Entonces ahí también llevaron a mi hermano mayor, que ayude. Entonces mi hermano mayor también, mirando a mis hijos, me llamó: Andrés, tus hijos malcriados. Otra vez malcriados. Entonces yo, comparando con otros hijos, yo, según mi punto de vista, mejor, siempre. Así quiere creer los padres. Entonces, escuchando de mi hermano mayor también, necesita. Entonces, por el campamento era como 2 semanas. Entonces yo, mi esposa, y participaba en el campamento. Entonces mis hijos más tiempo estaban en mis hermanos, ¿no? Entonces mi hermano educó muy bien. Después de volver del campamento, mis hijos otros, no era mi hijo, diferente. Aunque corto tiempo, mi hermano mayor educó muy bien. Al encontrar, saluda muy bien. Buenos días, saluda muy bien primero. Luego también cuando los mayores, cuando habla y obedece bien. Entonces ahí me daba cuenta, ¿sí? Aunque yo deseo enseñar, educar bien mis hijos, pero otra persona mirando no enseñó muy bien. Entonces necesitaba, ¿verdad?, sí o sí, apoyo, ayuda de otros, ¿sí? Sí o sí. Mucho más mejor, iglesia toma iglesia enseñando mucho más mejor. Y nuestros hijos, cuando queremos enseñar, en la iglesia yo también aprendí. Y cómo debe enseñar a nuestros hijos, cómo debe educar a nuestros hijos. Cuando hijos sufren, entonces el padre, madre también sufre. Que no puede ver, ¿verdad? No como hijo sufriendo puede ver, sufre. Cuando era pequeños, por la fuerza puede hacer el padre y la madre. Pero cuando ya siendo grande, ya no, difícil era, no se puede por la fuerza. Entonces en aquel tiempo se decía, ¿no? Algunos decían, cuando era pequeño no educa muy bien nuestros hijos, cuando sea mayor va a lagrimear de la sangre, dice. ¿Y por qué lagrimea de sangre? Porque ese dolor es muy grande. ¿Y por qué grande? Cuando era pequeño, por la fuerza obliga y hace, obedece. Pero cuando es mayor, aunque fuertemente habla, porque hijo más fuerte que padre, el hijo más alto que padre, madre. ¿Sí? De vez en cuando, ¿sí?, como cuando era pequeño con chicotea, ¿no? ¿Sí? Quería chicotear, pero ¿qué hacer? El hijo más grande que padre, madre. Y agarra su mano, ¿sí? El hijo es más fuerte. Por la fuerza ya no se puede. Entonces desea ayudar a los hijos que esté bien, felizmente, ¿no? Pero no se puede. Los hijos también no pueden resolver. Por eso le duele el corazón de padre, madre. Tanto desea, sí, obedece, escucha de los padres, estará bien. Pero lamentablemente no escucho. Quiere hacer según su manera, sufre. Entonces, no sé, ustedes los hermanos también tienen sus hijos, ¿verdad? ¿No? Si varias veces escuchamos para enseñar, criar nuestros hijos, para que esté bien, más feliz, ¿no? Nuestros hijos.
Cuando era niño debe enseñar, eso enseñó. ¿Sí? El pastor muchas veces nos enseñó. Cuando era niño debe enseñar. ¿Qué debe enseñar a nuestros hijos? ¿Qué debe enseñar? Muy importante, cuando era pequeño, ahí debe enseñar, sí o sí. Como un árbol, ¿sí? Recién ya brotando, ¿no? Y ya crece. La rama es suave todavía. Por eso depende de cómo direcciona esa rama, ¿sí? Y crece, ¿verdad? Depende de cómo direcciona, jala. Pequeña. Pero árbol grande, eso ya cuesta, ¿verdad? ¿No? Es grande. Cuando era niño también igual, más bueno enseñar, educar. Entonces, cuando era pequeño, cuando estaba pequeño, nuestros hijos, ahí debe enseñar. Entre las enseñanzas más importantes, ¿qué es? ¿Escucharon, hermanos? ¿Qué es? ¿No escucharon? ¿Qué es? Sí o sí debe enseñar eso. ¿Sí? Doblar. ¿Sí? Doblegar también, ¿cierto? Doblar. ¿Ya qué debe enseñar? Doblegar era doblegar, porque desea muchos. De vez en cuando yo con mi esposa y fuimos al supermercado. Entonces mis hijos quieren acompañar. ¿Por qué quiere acompañar? Hay muchas cosas en el supermercado. Entonces pensamos mucho, llevaremos, no llevaremos. Llevando sí o sí va a pedir, eso quiero. Entonces mi esposa decía, llevaremos. Pero mis hijos sí o sí va a pedir, eso va a querer. Entonces entre eso, solo uno nomás ya nosotros compraremos. Que entre las cosas, ¿no?, que desea, que decida ellos. Entonces mi esposa ahí llevamos. Como nosotros pensamos, al llegar al supermercado, todo lado ellos corren, mirando esto, luego llama, papá, eso quiero, mamá, eso quiero. Todo quiere, ¿no? Todo bonito, lindo. Entonces mi esposa dice, no tenemos mucha plata, papá y mamá no tenemos. Entre varias cosas elige uno. Entonces ellos sí sufren, porque entre muchas cosas solo uno puede comprar, ¿verdad? No, uno era uno. Entonces ellos y piensa, ¿qué voy a hacer? Eso quiere comprar, otro quiere comprar. Entonces mi esposa explicaba, el padre, la madre no tenemos mucho dinero, ¿entiende? Sí, dice, entiende. Entre varias cosas que te desea, uno voy a comprar, dijo mi esposa. ¿Cuántos? Uno es uno. Entonces ellos se sienten triste. Luego agarra uno, agarra otro agarra. Luego, entre las cosas, ellos tienen que decidir solo uno. Entonces, una manera de enseñar, doblar, mi esposa así, guiándose. Entonces ellos, aunque todo quiere, llorando, ya deja eso, agarra, tocando. Luego, después deja, ellos mismos deja. Otro también agarra, toca. Luego deja. Otro también agarra, luego toca, luego deja. Finalmente, ¿qué compra? Ya uno compra, uno trae. Por lo menos uno, ¿cierto? Sí, compró. Sí, estaba muy feliz ellos, contentos. Y enseñar, ¿qué enseñar desde pequeño? ¿Qué debe enseñar, hermanos? Doblar. Muchas veces hablamos en la conferencia de educación del intelecto, como nuestros hijos comparando un auto, un buen auto, 0 kilómetros. Pero buen auto, ¿no? Para ser buen auto, debe tener dos cosas más importantes. Primero, el motor. El motor da fuerza, energía, ¿sí?, adelantar y correr. Pero si el motor lo más muy bueno, solo sabe andar, correr, también no es bueno.
también muy peligroso, es una arma, daña, ¿sí? Solo correr, tiene mucha fuerza, energía. Entonces, para hacer buen auto, debe tener, ¿qué debe tener? El motor, luego el freno, dos cosas debe tener. Pero entre dos cosas, ¿qué es más debe tener la fuerza? ¿El motor o el freno? El freno. Ese auto es más buen auto. Luego más tiene libertad. Aquí en la iglesia también muchos seminaristas juntos vivimos. Entonces ahí en la iglesia, por la gracia de Dios, ¿no? Recibimos la salvación. Los hermanos también por la gracia de Dios. Aquí los seminaristas también, aquí vivimos juntos. Tiene mucha libertad, ¿cierto? Dentro de la iglesia del Evangelio. En el Evangelio tenemos mucha libertad. Pero no se confunde, no entiende muy bien la libertad. Porque pastor, exija mucho, horario, eso tiene que hacer, ¿sí? Entonces, no hay gracia aquí, todo ya, eso tiene que hacer, no hay libertad. Parece cárcel acá, tiene que levantar temprano, eso tiene que hacer. Ya la libertad, ¿qué es la libertad? Y hablamos. ¿Qué es la libertad? Lo que desea hacer, eso es la libertad. La libertad es muy bueno, ¿verdad, hermanos? Sí. ¿Qué es bueno la libertad? ¿Cómo puede explicar sobre la libertad? La libertad, muy libre, ¿verdad? ¿No? Libre. También tenemos mucha felicidad, muy alegre, gozo dentro de la libertad. ¿Verdad, no? La libertad. Pero esa libertad, aunque sabemos muy bueno, tiene libre, también mucho gozo, alegre, felicidad. Pero esa la libertad, ¿cómo funciona, hermano? ¿Cómo funciona la libertad? Dentro de orden. Dentro de orden existe la libertad. Entonces, fuera de orden, luego hace libre. ¿Qué es esto? Libertinaje. ¿Han escuchado? Ya, libertinaje, ¿qué es? No importa otra persona, ¿sí? Lo que yo quiero, eso hago. No importa, libertinaje. ¿Qué es? Sí, en la oficina. Si yo llamando, ¿sí? Luego con mi compañero, ¿qué hace? Ay, ¿cómo estaba ayer? Película divertida. Entre ellos. Pero su compañero, esta misma oficina, molesta mucho. Pero no importa otra persona. Estoy feliz, estoy contento. Lo que quiero hacer. El libertinaje. Pero la libertad, diferente. La libertad que es todo feliz, alegre, gozo. ¿Qué diferencia dentro de orden? En la iglesia también entre los seminaristas hermanos están de acuerdo, según horario. Así hacemos. Está bien, pero no hace. Molesta a otros, que no considera a otra persona. Estoy bien nomás, estoy bien. Estoy contento, pero otro sufre, otro llora, otro triste. Eso no es la libertad. Se confunde a algunos. Lo que estoy haciendo, lo que quiero, lo que desea. Libre, soy libre. Pero verdaderamente daña mucho a otra persona. Hace sufrir. ¿Sí? La libertad, ¿sí? Muy diferente. La libertad, ¿cómo funciona, hermanos? Dentro de orden. ¿Sí? Libertinaje diferente. No hay orden. Lo que quiera, lo que desea, aparentemente libertad, pero eso daña a otra persona, sufre. Finalmente ese dolor llega a mí también, hasta a mí regresa. Entonces, como nuestros hijos, como comparando un auto, buen auto para ser buen auto debe tener, ¿no? El motor, el freno, entre dos, ¿cuál debe ser más fuerte? Freno. El freno es un orden.
La gente pasa, tiene que frenar. Sí, ya frenar, abstenerse. Si no frena, ¿qué pasa? Daña a otra persona, mata con auto. Entonces, otra persona sufre, ese dolor viene a mí también, sufre. Por eso ya el freno es muy importante en el auto. Por eso en el auto, entre dos, el motor, el freno puede ser más fuerte ese auto, más bueno. Igual, nuestro hijo también, como muy fuerte, guapos, inteligentes, fuerte, tiene mucha energía. Entonces, ellos tienen mucha fuerza y energía. Quiere hacer, yo puedo hacer, quiero estudiar, quiero ganar, quiero viajar, quiero hacer muchas cosas, muy bueno. Muy bueno era eso, ¿sí? La energía, eso ayuda a avanzar. Pero para llevar la vida más excelente, debe tener sí o sí. ¿Qué debe tener? El freno, el orden. El freno era abstenerse. Pero eso no se puede aprender solo. Debe ayudar. ¿Quién debe ayudar? ¿Quién debe ayudar? Los padres. ¿Desde cuándo? Desde niño. Enseña, explicando. Hijo, tú así vives, vas a sufrir. Eso debe aprender. Entiendo, eso todo quiere tener. Está bien. Pero padre, madre, no tenemos dinero suficientemente. Tú también debes aprender. Aunque desea, pero uno no. Debe dejar otras cosas. No se puede. Todo lo que desea en el mundo, tú no vas a conseguir. Eso debe aprender. Luego de ese pequeño enseñando, frenar, doblegar. Otra palabra, abstenerse. Ese enseñando es muy bueno. Aquí en Bolivia, y cuando yo llegando, claro, Corea también cambió ahora, pero como soy como antiguo, yo también poco antiguo. Entonces, hasta mi tiempo no había divorcio muchos. Jamás pensaron en Corea, cuando se casa, jamás pensaron separarse, jamás. Aún difícil pelea, no separaron. Por los hijos también igual. Entonces aquí, ahora Corea es diferente, ahora muchos matrimonios se separan. Entonces aquí llegando en Bolivia, una cultura no podía aceptar en mi corazón, que es se junta, vivir un tiempo, ¿no? Entonces en la iglesia preguntando, parece hermana casada, pero no soy casada, dice. ¿Usted no tiene hijos? Sí, tengo, pastor. Por eso usted casada. No soy casada. ¿Sí? Legalmente no me casé, dice. No se casó. Entonces ahí preguntando los hermanos de la iglesia también, no se casaron. Antes de encontrar la iglesia, antes de recibir la salvación, también algunos ya se juntaron y preguntamos, ¿y por qué no se casa? Primero, dinero para registrarse civil, ¿sí? Por el civil. ¿Aquí cuánto paga? 500 bolivianos. 500 bolivianos. Primero, eso muy caro, dice. Eso caro, no, ¿sí? Para ahorrar. Luego no se casa. ¿Por qué no se casa? Porque todo dinero mejora, ahorrar, vivir juntos. Entonces, muy buena manera tal vez, una idea muy buena. Pero mientras viviendo también, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Sí? Vienen situaciones. Vienen situaciones, fácilmente él lo decide. ¿Qué decide? Difícil. ¿Por qué vivimos así? Luego, peleando, mejor. También fácilmente decide. ¿Qué decide? Chao. Luego se para. Es fácil, era fácil. Una manera de juntar también muy fácil. Porque ya gasta dinero civil, gasta ceremonia de boda, ya mejor. Vivimos así. Amén, todo está bien. Entonces, mientras viviendo, tal vez viene problemas, situaciones, discute. Ya, peleamos, sufrimos, ¿verdad? Sí, mejor era, ¿qué mejor? Ya separamos. Amén, ya, chao. Luego ahí. Fácil era, fácil.
En su vida no hay. ¿Qué no hay? Sí, doblar. Luego, aún difícil, ¿verdad? No, intentamos. Sí, son hermanos cristianos, ya tenemos Dios. Dios, ¿por qué no va a ayudar? Luego, ante dos, juntos, rodillando ante Dios, orando. O intenta preparar uno a unos y podemos ver. Un hermano estaba trabajando en la garaje, parqueo. Alquiló un espacio grande en el centro, porque en el centro no hay espacio para estacionar, por eso la gente pagando estaciona. Agarró un parqueo, mensualmente pagando alquiler y gana. Entonces ese hermano, como no hay mucho recurso, apenas agarró, poco a poco pagando alquiler, ganando. Entonces no puede conseguir empleado, él solo todo hace para ahorrar dinero. Un día llegó un cliente, dejó auto, ese hermano mismo manejando, ¿no? Para estacionar. Pero mientras estacionando, ¡puf!, chocó su auto. Su auto, ¿qué marca era? Mercedes-Benz era, Mercedes-Benz. ¡Puf!, chocó atrás. Él quería retroceder. Luego, después de chocar, su corazón también se derrumbó. Hasta ahí mi vida. Hasta ahí. Chao Dios. Hasta ahí. Mercedes-Benz chocó, así. Se bajó, se hundió en gran manera. Tampoco repuesto vende en Bolivia. Tiene que venir de Alemania. Esperar mucho tiempo. Entonces el chofer dueño se enojó. Págame. Entonces ese hermano ya no había solución. Y vino a la iglesia llorando, pastor, gracias, hasta ahora me guió muy bien. Gracias, hasta aquí nomás mi vida. Chao, pastor. Y para él no había esperanza, no había mucho dinero. Entonces habla, ¿por qué chao, hermano? ¿Quiere morir? Quiero morir, dice. Quiere desaparecer. Entonces hablamos, hermano, ¿y por qué? Si quiere morir, quiere dejar con ese corazón, mejor era mejor. ¿Qué mejor? Decidir morir también no es fácil, ¿verdad? ¿No? Con ese corazón debe buscar manera. ¿Por qué? Chao, dice. Oramos. ¿Sí? ¿Usted recibió la salvación, hermano? Sí, yo recibí la salvación. Recibió. Entonces Dios va a ayudar, sí o sí. Oramos. Dígale a ese chofer, ese dueño, explica tu situación. Yo apenas viviendo, por favor, no voy a escapar, ¿sí? Yo vivo acá, mi dirección acá, Santa Cruz, tal lugar, vivo. Mi padre vive, mi madre vive, mi hermanito vive. No se preocupa, no voy a escapar. Voy a pagar todo, pero necesito tiempo, poco. Ayúdeme, poco a poco puedo pagar. Sí. Y dígale, ese señor, ¿acepta? Está bien. ¿No acepta? Ya buscamos otra manera. Entonces ese hermano escuchando, sí, está bien, intentaré, dice, intentaré. Antes de intentar, ¿qué quería hacer? ¿Qué quería hacer? No quería pensar ese hermano llorando. Mi vida está ahí, chao, sí. No quería saber. No es $100, no es $200, mucho dinero. Entonces, escuchando ese hermano, llamó a ese dueño y exhortó, págame dinero. ¿Qué pasó mi auto? Tengo que trabajar. Disculpe, por favor, disculpe. Luego explico, yo vivo acá en Santa Cruz, no voy a escapar. Yo vivo, mi padre, mi madre, mis hermanos, todo acá vive. No se preocupa, pagaré. Pero mi situación así es, ayúdeme, poco a poco puedo pagar. Entonces ese señor escuchando su situación, ¿cómo era? ¿Cómo es? Muy pobre. Entonces ese señor escuchando, está bien, ¿sí? Poco a poco, págame. Entonces ya un paso,
ya avanzó, ¿cierto? ¿No? Poco a poco. Por eso un mes trabajó, un mes trabajando, ingreso. Ese dinero, poco a poco, arreglando, pero finalmente ya pagó todo, pagó. Mucho dinero ya pagó. Entonces, después de pagar ese hermano, ¿cómo vive? Una situación, problema era. Para él era grande esa situación. Él quería deshacer, no quería saber nada. Pero como ahí, escuchando, intentó, ¿sí? Dios ayudó. Luego ingresando cada mes, todo lo que ingresó dinero, arreglando, solucionó, pagó todos. Se quedó con dueño, felices. Ese cliente utiliza su garaje, el parqueo, porque siempre viene. Ahora tiene, ¿cuánto parqueo tiene? 1 tiene, 2 tiene o 3 tiene. Es libre. Hay empleado, todo hace, funciona. El que hace es libre. Un día vino, pastor, voy a comprar mi auto. Sí, claro, cómprelo, porque tiene varias familias, hijos. Y compró auto también. Compró auto, chatarra. Primero chatarra. Después, así poco a poco ganando, ahorrando, y gana. Compra más. Un día, quiero comprar 0 kilómetros auto, buenos. Entonces esta vez visitando a Santa Cruz, hermano, está también comprando terreno, mucho terreno. ¿De dónde gana eso? Dinero hablando, nadie duerme, ¿sí? Dinero. Muy buen tema esta mañana. No. Me recuerdo ese hermano era. $1,000 para él grande era. Él lloró y quería ya desaparecer, no quería saber nada. Pero como conversamos, ¿cierto? ¿Por qué no intenta? Más difícil era suicidarse, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo va a suicidarse? Con soga, así ya morir, duele mucho, sufre. O veneno va a tomar, también va a vomitar, eso también sufre. O eso decidió. Entonces, ¿por qué con ese corazón no puede intentar mejor? ¿Cierto, hermanos? Si decidió así, todo puede hacer, todo va a solucionar. Amén. Pues ese hermano intentando, Dios ayudó y mejor era, mejor. Entonces aquí llegando en Bolivia eso yo vi. Más fácil era, una manera más fácil que es, no registra civil, tampoco se casa. Sencillo, más sencillo era. Aparentemente muy bueno, más fácil es. Igual era. Después de vivir llega problema, más fácil separar. Fácil era. Hijo tiene, también más fácil. Llévelo uno a uno. Fácil. Así quiere. Pero en el principio, aún difícil, ya pagar civil, 500 bolivianos. Ya para hacer boda, eso necesita. Ahora oramos, buscamos, intentamos. Uno a uno, Dios va a ver, buscar, ahí aprende. ¿Qué aprende? Supera uno a uno, aprende, eso es grande. Pero desde el principio, ¿qué hace? Ya más fácil, eso. Algunos ven, muchos matrimonios sufren, pelea, mejor no voy a casarme. Muy raro, muy raro. Porque sufre, pelea, separa, demanda, juicio. No voy a casarme, dice. Luego vive, ¿cómo vive? Podrido vive, soltero. Podrido. Sufre mucho. Mucho. Tiene miedo. Yo estaba en el seminario. Muchos misioneros pastor llamó, porque el pastor mirando la vida de creencia falta todavía. Llamó de nuevo, aprendiendo, entrenamiento. ¿Conoce, no? Entrenamiento, hermano, ¿no? Entonces muchos misioneros tenían vergüenza. Regresar otra vez de nuevo, de cero, aprender. Tenía vergüenza, agachándose cabeza.
Los hermanos de la iglesia también, usted fracasaste, misionero. Usted orgulloso era. Agachándose cabezas. Entonces varios misioneros llegaron con nosotros juntos, recibimos entrenamiento. Entonces entre nuestros compañeros, somos seminaristas, entre nosotros hablamos, ese futuro, nuestro futuro es. Nosotros también va a enviarse siendo misionero evangelista. Luego no vive por la fe, luego fracasa, vaya mal, luego otra vez entrena, si en la iglesia, agachándose cabeza, orgulloso, usted fracasaste. Nuestro hijo al lado de mí, mis hijos también agachándose con mi papá, culpa de mi padre. Nosotros todavía ni siquiera salimos misioneros, pero ya en el seminario, ¿qué pensamos? Eso es nuestro futuro. Mejor desde ahora salimos. Saliendo mejor, más temprana edad, buscamos trabajo, tener profesionalidad, es más seguro. Entre seminaristas hablamos. Sí. Mejor era guardar ese corazón, ¿verdad? ¿No? Pero en el clase, un seminarista levantó mano. Pastor, una pregunta, dice. ¿Qué pregunta? Todos los misioneros están llegando, entrenando de nuevo, siendo mayores, casados, tienen varios hijos. Me parece eso en nuestro futuro, miserable. No quiero vivir así, pastor, voy a salir, me dice. Ese levantó mano, expreso. Pastor escuchando, serio era, serio. ¿Por qué mira a esos misioneros que fracasaron? ¿Por qué no mira a mí? ¿Cómo yo vivo? Seminario, ¿cómo yo vivo? Entonces ese seminario escuchando, ¿cómo vive el pastor? Diferente. Dios se levantó, Dios bendice, todo permite, todo vive bien, felices, sus hijos, su familia, todo Dios se ha bendecido. El pastor pregunta, ¿por qué no mira a mí, luego mira a otros? Otros. Aquí hay los ricos, ¿no? Ricos solamente aparentemente como vive, ¿no? Noblemente, buen restaurante, viaja, buen auto, eso ve, ¿verdad? ¿No? Sí, por eso desea también nosotros queremos vivir una casa buena, auto bueno, luego restaurante con su familia viajando, eso desea, ¿cierto? Si desea eso, quiere vivir así, ¿por qué no aprende sus mentalidades también? Ellos en qué corazón vive, ¿sabe? Aquí nosotros los autoridades, una reunión, los autoridades para ayudar. Entonces cuando reunimos, yo pregunté, ¿necesita reunión? No tengo tiempo, dice. Tú puedes venir 5 de la mañana, así me dijo. Autoridades aquí. 5 de la mañana reunión. Nosotros reunimos 5 de la mañana. Ellos, ya no solamente vive bien, ¿sí? Casa buena, auto bueno, pero sus mentalidades otras, diferentes. Diferentes. Aparentemente eso quiere vivir de esa manera, pero no quiere aprender. Ellos en qué corazón viven, en qué mentalidad viven, ¿no? Eso no queremos aprender. Aquí hora boliviana hay, hora boliviana. Yo también parece boliviano ahora. ¿Sí? Me he acostumbrado a hora boliviana. Cuando viajo a Corea, no puedo acostumbrarme. Difícil ahora. Difícil. Entonces 10 de la mañana reunión, entonces yo llego, era 10 o 10. Pero allá, 1 hora antes ya prepara, 1 hora antes. Mínimo 30 minutos antes ya está todo listo. Entonces difícil. No, parece no mi país allá, Corea. Aquí me parece más cómodo. He acostumbrado acá. Entonces allá y otros países bien desarrollados, ellos tienen otro corazón, otra mentalidad. Aquí hora boliviana tiene ustedes. Hora boliviana tiene, ¿no? Mientras hora boliviana si usted tiene, con esa hora boliviana vive, ya difícil, era difícil.
Yo pensé, todos hermanos bolivianos tienen hora boliviana, yo pensé. Todo. Pero no es todo. Claro, la mayoría de los hermanos tienen hora boliviana. ¿Qué hora? Con los empresarios, luego autoridades, cuando hace cita, reuniones, ellos diferente. Diferente. Ellos no tienen hora boliviana. Corea también un tiempo tenía hora coreana, tenía. Una hora, ¿sí? Entonces, hora coreana es, aunque pasando 30 minutos, una hora, recién llega, hora coreana, antes. Pero ahora hora coreana es, o una hora antes, imagínese una hora. Mínimo 30 minutos antes. Luego cuando puntual ya tiembla. ¿Por qué? Sí. Porque llega muchas preocupaciones, porque ya debe empezar. Puntual, ¿cierto? Como hablamos, si los ricos viven muy bien, ¿verdad? ¿No? Los profesionales. Si deseamos vivir así, pero ¿por qué no aprendemos? ¿Qué no aprendemos? Su mentalidad, ¿no? Su corazón. Eso es más importante. Una vez allá en también Santa Cruz hubo campamento de familia. En la iglesia realizamos. Entonces en la iglesia no hay mucho espacio. Decidimos usar camping. ¿Sabe camping? Camping compramos. Entonces todos los hermanos anunciamos. Camping más económico. Luego, si tiene camping, puede traer, instalar en el patio iglesia grande allá, Palma Verde. Entonces, nosotros anunciamos. Luego, iglesia también necesitábamos, ¿no? Los camping. Por eso yo y mi esposa visitamos de mercado. ¿Dónde vende, no? Mercado, visitamos. Buscando dónde vende camping. Ahí encontramos una señora. Una señora vende camping. Hablamos. Esta vez queremos hacer campamento de la familia. Somos casi 500. 500 dice. Imagínense, 500 personas compra, ¿cuánto va a ganar? Entonces esa señora quería agarrar a nosotros. Soy pastor, jefe. Yo hablo, todo va a comprar. Descuente, ¿entiende? Sí, pastor, voy a descontar. ¿Cuánto es? A la mitad, muy caro, por favor, poco más descuento. No, yo pierdo todo, no. Por favor, yo hablo 500. Sí, 500. Está bien, dice. Bajó, mucho bajo. Bajando compramos nosotros. Comprando, no hay más, señora. Eso todo, no hay, dice. Voy a traer, va a tardar poco. Ya necesito nosotros, esta semana va a realizar campamento. Pero no hay más. Pidiendo, va a tardar. Pero señora, nosotros más necesitamos, porque yo voy a anunciar a los hermanos. Hermano va a venir. ¿Qué vamos a hacer? Entonces esa señora dijo, no se preocupa, pastor, dice. ¿Por qué no hay? ¿Cómo no va a preocupar? No se preocupa. Aquí poco más arriba hay otro camping, una tienda de camping. Ese mi hermano, mi hijo va a vender, no se preocupa. Allá. Mi hijo, dígale, tal señora fulana, sí, envió. Entonces mi hijo va a atender bien. Sí, ¿verdad? Subimos arriba. Encontramos parecido su señora, su rostro. ¿Tú eres hijo de señora fulana? Sí, ¿cómo sabía? Soy pastor. Tengo Espíritu Santo, todo sé, no sé. Entonces ese hijo, ¿cómo sabía? Sí, mi madre allá. Ya encontramos abajo, ya compramos todo camping de su mamá. Su mamá nos envió aquí. Sí, mismo precio, señor, mismo precio, joven. ¿Está bien? ¿Entiende? No, nosotros perdimos. Ya hablamos con tu mamá, ¿qué está hablando? Ya sabemos, ya, ese mismo precio, ¿entiende? Sí, está bien, pastor. Ya mismo precio. Luego compramos, todo compramos. Y se acabó. ¿No hay más? No hay, pastor, dice. ¿Por qué no hay? Queremos comprar, ¿no quiere ganar dinero? Queremos ganar, pero no hay más camping, dice. Hay que hacer más, hermano, tenemos en la iglesia. Entonces ese joven, pastor, ¿sí?
no habla otro, ¿sí? No habla otro. Aquí poco más arriba mi hermana vende. Tu hermana también vende. Nadie habla. ¿Por qué así no habla? Secreto, secreto. Somos familia, pero nadie sabe, ¿sí? A usted no me estoy avisando, ¿sí? Ya poco más arriba mi hermana vende, dice. Allá pídelo, hay más camping, dice. Y subimos, parecida el rostro. Y hablamos, tu mamá allá vende, ¿verdad? No, tu mamá hablamos. ¿Verdad? Mi mamá es. Y necesitamos comprar más camping, mismo precio. Nosotros todo compramos. Todo compramos. Pregunté, señora, abajo de tu mamá. Luego poco más abajo tu hermanito. Sí, mi hermanito, mi mamá. ¿Cómo toda la familia vende camping? ¿Por qué vende camping entre muchos productos? Yo pregunté. ¿Quiere saber, pastor? Sí, yo tengo duda, interés esto, quiero saber. ¿Por qué nosotros eso hacemos? Por esta razón, dice, por esta. ¿Qué es esto? Dinero. Ganamos muy bien, pastor, dice. Gana bien, gana bien. Yo pensé que camping no gana bien. No, ganamos mucho dinero nosotros. Así. Gana bien, dice Dios. Primero madre empezó. Madre recomendó a su hijo. Su hijo escuchando, luego como su madre enseñó, ganó bien, muy bien. Su hermanito ganando mucha plata, su hermana también, cambió. Luego comenzó a vender camping. Entonces madre primero empezó. Luego, ya gana bien, hijo ven acá, vende camping. ¿Por qué camping, mamá? Gana bien, véndelo. Entonces su hijo ya aceptó. Su hijo después llamó, hija ven acá, vende camping. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? Gana muy bien. Tú vas a vivir bien, vas a comer, vas a vivir bien. Escuchando, ellos abrieron tiendas, hermanos. Hermano, en la iglesia los hermanos son salvos. Recibieron la salvación. Esa señora también tiene la fe. ¿Qué fe tiene? Abre camping, va a ganar bien. Va a vivir tranquilamente. Por eso llamó su hijo, su hija. Hizo vender. Ganó bien, vive bien. Aquí en la iglesia los hermanos, ¿qué ustedes enseñan a sus hijos? ¿Qué enseñan? Creen en Dios, vive por la fe. Dios va a bendecir. Eso enseña. Mejor estudia bien, más estudia, más trabaja, más echa. Y ahora dinero, ahí puede vivir bien. ¿Qué enseña? ¿Qué enseña, hermanos? Esa señora heredó. ¿Qué heredó? Tienda de camping heredó. Su fe era fe, su corazón. Hijo, sí o sí va a ganar bien. Sí o sí va a vivir bien. Aquí los hermanos ya vienen a la iglesia, escuchan la palabra. Escuchando la palabra. ¿Sí que heredamos nuestros hijos, hermanos? Hijo, ven, más importante era, ¿qué más importante? Aprender la vida de creencia. Aprender la fe. Eso todo va a solucionar. Todo va a ayudar. Es grande, era grande. ¿Qué grande? La vida de creencia, aprender, grande, hermanos. Primeramente los hermanos vienen a la iglesia, aprende. Como ese hermano. Si en nuestra vida vienen problemas, entonces ¿qué hacemos? Tal vez él mismo no puede resolver. Venir a la iglesia. Pastor, ¿qué hacemos? Oraremos. Dios sí o sí va a ayudar. Intentamos esa manera. Escuchando la guía de la iglesia, avanza. Avanzando, otra vez viene, pastor, hasta ahí avancé. Después, ¿qué voy a hacer? No sé, muy bien, ya oraremos. Así avanzamos. Así aprende uno a unos cómo soluciona, cómo resuelve. Así uno a uno aprende, ya cualquier problema viene, ya ahora
Anteriormente Dios cómo nos ayudó, cómo Dios nos guió, ¿verdad? ¿No? Esta vez también Dios va a ayudar. Luego puede avanzar, avanzar. Pero desde pequeña cosa aquí, cuando vienen situaciones, ¿cómo hace? Una manera más fácil. Más fácil era. No hacemos civil porque dinero gasta. Luego ya no hacemos boda porque mucho gasto más. Así fácilmente decide. Entonces cuando llega problema también, ¿qué hace? Fácilmente decide. Fácilmente, ya así hacemos. Luego su vida más fracasa era y triste, ¿verdad, hermanos? La vida de David también igual era la vida de David. Cuando era pastor pequeños, cuando llegaba león, luego oso, ¿qué hizo era? Ay, me da miedo, un oso me va a matar. Luego ahí dejó, no era. Oró a Dios. Dios me ha dado era ese animales. Entonces yo soy pastor de acá. Entonces aún difícil, ¿qué voy a hacer, Dios? Confiando en usted, yo seguiré de oso, de león, aunque tengo miedo, no sé cómo voy a pelear. Sígalo, entonces siguiendo, ese león, qué raro era, debe correr, ¿cierto, no? Pero qué raro, miró atrás. ¿Quién está siguiendo? Chiquitito David, muchacho. Entonces burlaba, era, muchacho chiquitito, quiere pelear conmigo. Se paró, era. Entonces David también se sorprendió. ¿Por qué se sorprendió? El león se paró. Quiere pelear conmigo. Era. Yo no pensé pelear, ¿cierto, no? Ni modo era, se enfrentaron. Dios, ayúdeme, por favor, ¿qué voy a hacer? Se enfrentó. ¿Qué pasó? ¿El león qué tiene eso? ¿Ese qué será? ¿Bigote? ¿No es bigote aquí? ¿A barba puede ser? ¿Barba? ¿León tiene barba? ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? ¿A bigote mejor? Sí, David pensaba que no va a parar león, pero de repente se paró, ¿sí? Luego se enfrentó, no sabe qué va a hacer ahora. Solo, Dios, ayúdeme. Cero ojos por miedo. Así. Justo agarra, ¿a dónde? Bigote. León, ya león, sí. León también se sorprendió, nunca pensó que me va a agarrar el bigote. Ambos lados se sorprendieron. Sí. Entonces David también se sorprendió. León, qué raro era, él duele. Luego arrancó y sacó era. Mientras agarrando, ¿sí? Le duele. Y golpeó. David jamás pensó, jamás en su vida iba a pelear con león, ni oso. Solo principio, ¿qué hizo? Primer paso, ¿qué voy a hacer, Dios? Seguiré, me ayudaré. Sí, ayudaré, sígalo. Solamente un paso adelante. Adelantando, nunca pensó que el león se paró. Muchachito quiere pelear conmigo. Él se paró, el dos se enfrentó, no sabe qué va a hacer. Ojo, no. Luego león ladró. O gritó. Rubió. Sí, lujió, ¿no? David al escuchar se sorprende. Luego, pánico llegó. Ayúdeme. Luego así, agarró. ¿Qué agarró? Su bigote. Entonces aquí nosotros en la iglesia también por la fe, si hablamos, avanzamos. Pero muchas veces no sabemos cómo va a ser. Igualito, no hay dinero, no hay ayudante, no hay hermanos, no hay. ¿Qué hacemos? Dios, ¿qué hacemos? Avanzamos, predicamos, pero no hay dinero, no hay obrero, no hay persona, no hay ayudante, nadie. ¿Qué hacemos? Un paso adelantamos. Un paso adelante es Dios trabajo. Como igual que el león.
Ahí hasta ahora, Dios, avanzamos. En el tiempo de pandemia, aquí nadie. Luego, ¿qué hacemos? Ya todo hace por Zoom, virtual. ¿Cómo hacemos? ¿Virtual qué es? No sabíamos. ¿Cómo va a transmitir? No hay equipo. ¿Cómo ya transmitimos? Luego en tele, ¿cómo debe hablar? Tiembla. No sale, ¿qué voy a hablar? Como en el aire solo habla. Qué raro me siento. Pero ¿cómo es? Dios va a ayudar. Necesarios compartir, predicar el evangelio. Una vez, 2 veces, varias veces. Y a eso necesita equipo. ¿Qué hacemos? Oramos. Luego hasta ahora llegó. Ahora, ¿cómo transmitimos? ¿Sabe, hermanos? Usted lo que está ahora escuchando, ¿no? Transmitimos Facebook. Tenemos, ¿no? Nosotros Facebook. YouTube tenemos. YouTube transmitimos. En vivo ahora. Luego español, aymara, quechua. ¿Sí? Luego eso, radio satelital, lanzamos radio satelital. Desde Venezuela hasta Argentina. Es en vivo, ahora mismo. ¿Ustedes han visto así? ¿O sabía esto? El evento que está ahora haciendo sale ahora en vivo. Transmisiones, hermanos. No sabíamos en el principio nada. Solamente español sería bien. Aquí usa quechua, aymara. Pero ¿quién sabe aymara, quechua? ¿Quién puede traducir? ¿Quién puede? Entonces mejor no hacemos. O intentamos. Dios va a ayudar. Luego buscando. Algunos hermanos que hablan aymara, quechua, se sentía, ¿no? Vergüenza. ¿Cómo voy a traducir? Si me equivoca, no importa, está bien. Pero intentamos. Intentando ahora, y tomando cafecito ya traduce. Tomando cafecito. Es profesional. Profesional era. Culto domingo, culto miércoles, culto jueves, culto dominical, Pastor Spa. Eso traduce todo. Y profesional era profesional. Nunca pensamos, hermano, nosotros, así iba a ser. Pero más importante, un paso era. ¿Sí? Dios me va a ayudar. Luego, un paso. Eso más importante. Cuando confiando un paso adelanta, después Dios trabaja. Dios abre, envía ayudantes. Envía, ¿quién? Todas las cosas Dios abre. La boda también igual. Me casaré. ¿Sí? Sí, claro, hay pelea, bastante matrimonio. Pelea, discute, es cierto. Pero yo confiaré en Dios. Confiando en Dios, Dios va a ayudar. Cuando pelea, me arrodillaré. ¿Sí? Luego buscaré a Dios, pidiendo a Dios, recibiendo, aprenderé cómo va a mejorar mi matrimonio. Vale la pena así vivir. Amén, hermanos. Amén. Hay mucho más mejor, mucho. Escuchando en nuestro cuerpo diariamente produce. ¿Qué produce? Cáncer. Entonces, pastor, diariamente produce en nuestro cuerpo cáncer. ¿Cómo así está viviendo bien? Eso es milagro por eso. Ese milagro. Diariamente produce cáncer. Pero ¿cómo así puede vivir tranquilamente? Igualito era. En nuestro cuerpo también tiene defensa. ¿Sí? Pelea con cáncer, contra cáncer pelea. Nuestra defensa alto es pelea. Como célula NK, dice NK. ¿Han escuchado? Célula NK. Aunque no se ve, esa célula pelea con cáncer. Luego, ese NK prevalece, ¿no? Come. ¿Qué come? Cáncer come. Comiendo bota atrás, bota. Vence. Por eso nuestro cuerpo, si hay, muy sanamente puede vivir. Pero ¿quién agarra cáncer? ¿Quién? Defensa va. NK, esa célula NK dice, ¿no? Ese va.
Por eso prevalece cáncer, cáncer vencer. Agarra esa enfermedad nuestro y cuerpos. Entonces, ¿cuándo esa célula NK prevalece? ¿Cuándo NK? ¿Cuándo? Cuando come churrasco. Cuando come, claro, alimentando muy bien también sube la defensa. Pero cuando ese NK prevalece, más sale en nuestro cuerpo. Cuando hace usted así como bien serio, bien enojado, NK no sale bien, dice. No sale. ¿Cuándo? Sí, así. Sería ceniza, lleno de ceniza. Feliz, contento, ese cuerpo mismo sale. ¿Qué sale? Ese NK célula sale. Mucho sale. Pero yo veo que ustedes siempre enojados. Así, serio. Ese cáncer prevalece. Ustedes. Luego cáncer agarra. Luego, así luego ya va a morir. ¿Oh? Luego los que duermen también, los que siguen duermen. Porque cansado. No hay esperanza tal vez, cansado. Ya escuchando la palabra, si va a tener la fe. Amén. Mientras escuchando, ya olvida, esa situación Dios va a solucionar. Ya, ¿por qué no intento? Voy a intentar, voy a hacer. Luego da fuerza. Luego por la fe, avanzando, Dios va a trabajar. Muy importante era aprender la vida de creencia por eso. Como esa señora también, cómo hereda a sus hijos. Esa señora no dio dinero. Hágalo, esa tienda. Tú puedes vivir, puedes comer bien, disfrutar bien. Su hijo escuchó. Escuchando, abrió tienda. Y ya ven, tú puedes hacer eso, puedes ganar bien, puedes vivir bien. ¿Qué heredó esa señora? ¿Qué se heredó? Fe heredó. ¿Qué fe heredó? Fe de camping. Fe de camping. Eso heredó. Tú hagas camping para ganar bien. Los hermanos vienen a la iglesia. Nosotros tenemos la fe, es el evangelio. Súper más que esa fe que tenía señora. Ese camping también echando, trabando, gana bien. Pero nosotros teniendo ese evangelio, predicando, llevando a todo lado, ¿por qué Dios no va a bendecir, hermanos? Amén. Ese mañana ustedes, ¿qué va a heredar a sus hijos? ¿Qué va a heredar? Estudia bien, tienda abre más, 2 tiendas, lotecito 2, lotecito 5, lotecito más, gana. También eso ayuda. Pero mucho más mejor era heredar. La fe era de Cristo. Es Cristo va a ayudar, no se preocupa a mi hijo. Ese problema, esas situaciones, hasta ahora Dios me ha protegido. Hasta ahora Dios me ayuda. Tú aprende también. Aprende, confiando, un paso adelanta. Dios sí o sí va a ayudar. Luego enseñando, heredando. Eso es más grande, hermanos. Los hijos grandes yo veo. Aquí las familias vienen a la iglesia. Padre, madre chiquitito, bajito. Sus hijos grandotes así. Padre, madre así mira a sus hijos. Sus rostros brillantes eran, no sé qué comió. Blanquito. Guapos. Luego cuando habla, muy inteligente. Padre, madre, no habla muy bien. No habla muy bien. Sus hijos, inteligente, habla bien. Inteligente, maneja computadora, maneja muchas cosas rápido, tiene mucha habilidad. Pero lamentablemente, cuando pequeña situación viene, no sabe cómo va a solucionar. Jóvenes, nuestros hijos, padres chiquititos, bajitos. Tal vez no habla bien, tal vez no aprendió bien, pero no abandona. Cualquier dificultad viene, padre, madre, intenta, hace, solucionar. Quiere solucionar sus hijos, quiere ayudar. Pero los hijos rápido abandonan, no quiere. Una manera más fácil así quiere. Sí, heredar
enseñar era nuestros hijos, la vida de creencia es más grande, hermanos. Esa mañana nosotros hemos leído Segundo de Reyes, capítulo 7. Aquí ya sabe esa historia, nosotros sabemos. En Samaria está cerrado, que los sirios y atacaron, llegaron, rodearon. Entonces muchos enemigos llegaron. Los de Samaria, pueblo de Israel, teniendo miedo, cerraron la puerta, ni salir ni entrar. Pasó mucho tiempo, se acabó comida adentro. Pero dentro de Samaria, ¿qué hace? Mata a su propio hijo, está comiendo. Era esa situación. Hablando muy triste esas situaciones. Aquí también igual, hermanos. Muchos hermanos se cierra en su corazón. Aunque no somos Samaria, pero como Samaria, encierra nuestro corazón. Ni expresar ni escuchar de otro. Solo encierra. Luego adentro come su propio hijo. ¿Qué quiere decir? Mata a sí mismo. Sufre a sí mismo. Golpea a sí mismo. Si no hay solución, ¿verdad? No hay solución. Debería abrir, aceptar. Pero ahí cerraron. Luego hay 4 leprosos. También estaba hambre. Estaba muriéndose 4 leprosos. 4 leprosos estaban a la puerta de Samaria. Dentro de Samaria estaba el rey, autoridades, nobles, inteligentes, profesionales. Adentro, ciudadano también. Pero diferencia, ¿qué es? Dentro de Samaria ellos encerraron. Luego no escucha de otro, ni hablar, ni expresar. Pero 4 leprosos, ellos, ¿qué hace? Uno al otro comenzó a hablar. Y va, compañero, ¿por qué esperamos? ¿Esperando algo va a salir aquí? ¿Algo va a comer? No. Entonces, ¿por qué esperamos? ¿Quiere entrar adentro? ¿Tiene esperanza adentro? No, tampoco. Entre ellos habla. ¿Cuál es mejor? Aquí esperando va a morir. Yendo al campamento de sirios son enemigos también. Va a morir. Pero ¿cuál es mejor? Uno al otro conversando, decidimos. ¿Qué decidimos? Iremos al campamento de sirios. Si Dios nos da vida, viviremos. Si Dios nos da la muerte, moriremos. Si confiando en Dios, un paso ya adelanto. Mientras adelantando un paso, 4 leprosos, ¿cómo entonces camina, hermano? Usted sabe. ¿Cómo usted camina? Usted muy guapos, sanos. No va a caminar como ustedes. 4 leprosos va a caminar como discapacitados. No es normal. Pero en ese paso, Dios trabajó, ¿verdad? ¿No? Dios trabajó. Entonces los sirios teniendo miedo escaparon. Nadie se quedó. Entonces 4 leprosos, ¿con qué corazón llegó al campamento de sirios? ¿En qué corazón llegó? Dios ayuda, viviremos. Dios no ayuda, moriremos. Es con ese corazón. Llegando, Dios ayudó o no ayudó. Ayudó en gran manera. Ya vamos a ver, ¿no? Versículo 8 era 8. Capítulo 7, versículo 8. Voy a leer. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron, bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ya llegando, Dios trabajó, no trabajó, hermanos. Trabajó. En 4 leprosos Dios trabajó. Imagínense, 4 leprosos comparando nosotros. Usted camina bien, ¿verdad? ¿No? Usted habla bien. 4 leprosos no son enfermos de lepra. Lepra es un virus que pudre adentro. No hay sensibilidad.
Se cae nomás, sin darse cuenta se cae. ¿Qué se cae? Cabello se cae, sus pieles se caen. Entonces 4 leprosos, un paso adelantando, dio trabajo. Llegando en el campamento, ¿qué hicieron ellos 4 leprosos? ¿Ya qué hicieron? ¿No han leído la Biblia? Ya primero comieron. ¿Solo comieron? Bebieron. Después tomaron. ¿Qué tomaron? Oro, plata, vestido. Lleno era, lleno. En su bolsillo lleno, su estómago lleno, su bolsillo lleno era. Por eso buscaron. ¿Dónde? Banco buscaron, banco, ¿sí? Ahí ya llenaron también. Bancos, Banco Visa, Banco FIE, ¿sí? Aquí, todo. Luego algunos por bienes, edificio, un edificio ahí, orando. Un lotecito ya orando. 4 leprosos. Ya ese lote mío es. Ese 5 lote mío es. Sí, amén. Sí. Entre ellos todo ya. Después, mientras, ¿cierto? Cavando a la tierra, Banco FIE, Visa orando, todo, tenía hambre otra vez, mucho trabajo. Después, ¿qué hizo? Otra vez vuelto. Porque ellos mientras su dinero, plata guardando, tenía mucha hambre, mucho trabajo. Plata guardando, oro guardando, mi lotecito guardando, mi edificio guardando. Ay, tengo hambre otra vez. ¿Pero qué hizo? Otra vez. Comieron, bebieron, otra vez. ¿Luego qué hizo? Otra vez, banco orando, lotecito aquí guardando, otro. Ellos, Dios ayudó en gran manera. ¿Cierto, hermanos? Eso es nuestra vida, igualito, hermanos. Aunque no somos 4 leprosos, no tenemos sensibilidad. No tenemos sensibilidad. Como es Cristo, su cuerpo entregó por nuestro pecado. Para que azote, para que golpee, para que clave en la cruz, crucificando. Aún esa sangre de Cristo nos ha dado, ese amor nos ha dado. Por esta salvación vivimos sin condenación, libremente. Comemos, bebimos, luego dinero ahorramos, plata, oro, terreno, lotecito, todo. No es suficiente, otra vez comemos, bebimos, así vivimos. Lepro no tiene sensibilidad. Aunque no somos leprosos, no tenemos sensibilidad. Aún nos ha dado todo Dios. Aún nos ha dado esta salvación tan grande. Ese 4 leprosos, bebiendo, tomando, guardando, orando, todo. Tenía hambre otra vez comiendo, bebiendo ahora. Ellos viviendo de esa manera. Pero versículo 9, sí, 9, ya juntos podemos leer, hermanos. Ya juntos, ya encontraron 9, ya 1, 2 y 3. Luego se dieron el uno al otro. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, ahora entremos y demos la nueva. Amén, hermanos. Si mientras vivía 4 leprosos, pero Dios ha dado, ¿qué ha dado? Ese corazón de no es de 4 leprosos. No está bien nosotros ahora. No está bien. Nosotros comimos bien, luego bebimos bien, también vestimos bien. Esa mañana usted, ¿quién ayuna? En su casa no hay comida. Entre usted ayunando, levante, ¿quién está ayunando? Ayunando. Hermana, ayunando. ¿Por qué ayuna, hermano?
Ya una enfermedad, diabetes, ¿no? Diabetes por comida, por costumbre de ese siglo, que bastante comida, por esa. Ya esta mañana, hermana, entre ustedes, ¿quién no comerá? ¿Quién falta comida? No falta nada, ¿no? Cuando falta comida me avise. Sí, hermanos. Luego, si bebida era. Luego, vestidos. ¿Quién no tiene vestidos? ¿Quién no tiene vestidos? Todo tiene, ¿verdad? ¿No? Todo era. Todo tiene, todos. Sí, hermano, ¿quién aquí no come? ¿Quién no tiene vestido? Era. Dios ha dado, todo ha dado. Suficientemente. Pero no falta nada, ¿verdad? ¿No? Sí. Además, ahorraron ahora, escondieron mucho, tiene. Luego sigue teniendo, sigue más quiere comer, sigue más quiere vestirse, sigue más quiere ahorrar. Mientras 4 leprosos viviendo así, Dios dio un corazón. ¿Qué corazón? No está bien, no está bien lo que estamos haciendo. Dios nos ha dado todas las cosas, hasta la salvación. Nosotros entraremos a la ciudad. En la ciudad, mucha gente muere por el hambre, ¿verdad? ¿No? Mucha gente. Entonces entraremos a la ciudad, luego demos buenas nuevas, predicamos, gritamos. Hermano, en ese tiempo yo veo Dios ha bendecido a todos los hermanos. Luego, como igual que esta palabra, ahora, también a través de la palabra de Dios, Dios quiere que nosotros demos. ¿Qué demos? Buenas y nuevas, lo que tenemos es. Para predicar el evangelio, toda la necesidad Dios ha dado. Si necesita comida, comida dio. Si necesita vestido, vestido dio. Si necesita auto, auto dio. Si necesita familia, familia da, no da. Esposa da, hijo da. Toda la necesidad da. Dios tiene plan, ¿no? Tiene deseo. Usar era usar. ¿A quién quiere usar? 4 leprosos. Como 4 leprosos. Como nosotros quiere usar. A través de los hermanos de La Paz. Llevando el evangelio. ¿Dónde hay ciudad de La Paz? ¿Dónde hay? En Bolivia, mucha gente muere sin saber el evangelio. Por eso mientras llevando el evangelio, toda la necesidad, Dios está dando. Comida, bebida, también vestidos. Luego oro y plata. Alguien dice, ¿cuándo me ha dado oro, plata? Aunque no es tanto suficientes, pero ya Dios tiene oro y plata que pueda vivir. Amén, hermanos. Esta mañana, ¿sí? Dios quiere trabajar con ustedes, con nosotros. ¿Sí? Como igual que 4 leprosos, usando a ustedes, nosotros, los hermanos de La Paz, quiere llevar el evangelio. Recibiendo ese corazón, ¿verdad? ¿No? Llevamos el evangelio. Un paso nosotros adelanta y compartimos, gritamos, damos, es el evangelio. Dios va a trabajar y grandemente. Luego va a bendecir toda la necesidad, Dios va a cubrir. Mientras, como 4 leprosos, solamente hay come, bebe, ahora, come, bebe, ahora, va a caer la maldad, ¿verdad? Pero gracias a Dios, recibiendo el corazón de Dios, cuando llevando a la ciudad, miles de personas podían recibir la salvación. Esa mañana hasta aquí, ¿no? Nosotros compartimos. Antes de orar, anuncio, hermanos. Primero aquí, esta mañana, ¿no? Hoy día, primera vez llegaron por invitar, ¿no? Invitaciones del culto de los hermanos. Tal vez primera vez llegaron esta mañana. Primera vez. O también
los hermanos invitados, su familia, su conocido. ¿Sí? Cuando llegaron aquí primera vez, entonces primero, ¿no? Ahora aquí nosotros preparamos, ¿no? Primer piso ahí escuchando la palabra, ¿no? Algunas preguntas, cualquier cosa puede consultar y compartir. Aquí en la iglesia tenemos, ¿no? Los consultores, los evangelistas, seminaristas, los diáconos, también obreros, ahí pueden compartir, ¿sí? Algunas preguntas, dudas, libremente. Entonces ahí primer piso está hermano, los hermanos también pueden ayudar, guiando, ahí puede compartir. Luego también, ¿sí? Entre los hermanos, personalmente también quiere preguntar, compartir. Ahí están los evangelistas, seminaristas, pueden compartir, ¿no? Personalmente. Entonces, sí, está bien, gracias. Entonces voy a anunciar, ¿no? Primero nosotros ahora sigue, ¿no? Orando para compra del terreno a Chachicala. Últimamente el documento del dueño no estaba listo. Entonces sigue ordenando, luego con nuestros abogados estamos coordinando. Si cuando eso todo está ordenando muy bien, informaremos, ¿no? Los hermanos. Mientras los hermanos orando, luego decidimos ofrenda decidida. Entonces, y los hermanos por eso ofrendan nosotros y adquiriendo nuevo lugar. Dios siempre da siempre buenas cosas a sus hijos. Por eso sigue, ¿no? Nosotros estamos orando siempre, ¿no? Lunes al jueves. Pero desde mañana cambiamos. ¿Sí? Desde lunes hasta miércoles culto de oración. Porque el jueves hay reunión de los guías de zonas. ¿Sí? Por eso algunas zonas queremos avanzar. Pues para ordenar las zonas con los guías de zona, los jueves hay reunión guía de zonas. Por eso culto de oración desde lunes hasta miércoles en la iglesia, 7:30 de la noche. Pero esta semana poco especial, porque martes y miércoles tenemos seminario bíblico en la iglesia Generación de Fuego con expositor, Pastor Ma Yong-Wan, ¿sí? Entonces seminario, aquí ven, ¿no? ¿Se ve? En la pantalla se ve. Está bien. Sí, Pastor Ma Yong-Wan, ¿no? Pastor chino. Entonces estaba pastoreando en China, luego después en Corea, luego un tiempo estaba en Estados Unidos, luego ahora actualmente está en Argentina. Está ministrando, pastoreando para los chinos, ¿no? Los chinos están en todo el mundo. Entonces aquí en Bolivia también hay bastantes, por eso está visitando, compartiendo. Desde esta noche va a realizar seminario bíblico con Pastor Ma Yong-Wan en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz. Terminando Santa Cruz va a llegar aquí el día 20 va a llegar. Entonces desde el día 20, 21, 2 noches va a empezar. Primera noche el día 20, 7:30 de la noche va a empezar. El día 21 es feriado aquí. Por eso poco más temprano, 7 de la noche, va a empezar en la iglesia de Generación de Fuego. Entonces, Pastor Marcelo también está invitando toda la persona, ¿no? Los hermanos de Generación de Fuego. Por eso el día martes, miércoles, nosotros también participaremos, ¿no? Escuchamos a través de Pastor Ma Yong-Wan. Va a venir un hermano chino también, su nombre es Pedro, nombre español Pedro, ¿no? Ahí van a venir 2 personas, luego va a realizar. Eso transmitiremos igual, ese seminario, Facebook, YouTube, Radio Jerusalén. Luego español, entonces varios idiomas era, coreano, español, o también chino, aymara, quechua, 5 idiomas. Sí, entonces para que escuchen, ¿no? Todas las personas. Sí, pido oraciones, hermanos. Luego la 19ª, ¿no? Novena convocatoria para los seminaristas. Entonces estamos convocando los hermanos, también los hermanos, y oren por favor, ¿no? Aquí en Bolivia necesita varios lugares, ¿no? Fundar más iglesias. Todavía no algún departamento, algunas ciudades, no hay iglesia, pero hay hermanos salvos, está pidiendo. Por eso muy importante, 19ª
convocatoria para los seminaristas. Y alrededor de ustedes ahí también pueden transmitir por la fe, pueden compartir. Luego, desde 16 al 23 de julio, campamento mundial en Corea. Entonces hay diferentes eventos, las autoridades, pastores, también policías, también director del régimen penitenciario, o varios, ¿no? Rector de la universidad, los maestros del colegio. Hay diferentes eventos en esos eventos, simultáneamente, ¿no? Casi 5 eventos juntos va a realizar. Eso 16 al 23 de julio, próximo mes, va a realizar. Los hermanos también pueden participar cualquier cosa, ¿no? En la oficina tenemos informaciones, también puede llamar directo, preguntar a mi persona, a los evangelistas, a la oficina. Mi matrimonio también viajaremos, ¿no? El día 10 de julio, luego retornaremos después del campamento mundial. Pido, ¿no? Sus oraciones. Sí, está bien hasta aquí. Los anuncios, los hermanos a sus WhatsApp, por sus grupos, enviaremos ese anuncio todo en su grupo, ¿no? WhatsApp, y pueden estar atentamente, ¿no? Escuchar. Entonces esta mañana orando terminamos todo, orando terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchamos, ¿no? 4 leprosos. Ellos en verdad como fue menospreciado de otras personas. Hasta sus familias abandonaron por esa enfermedad de lepras. Entonces estaba muriéndose, nadie apoyándose. Ahí con una esperanza llegó ante la puerta de Samaria. Pero dentro de Samaria también tiene misma situación de hambre, está muriéndose. Hasta su propio hijo está comiéndose. Dios Padre, ahí ellos recibiendo el corazón de Dios podía avanzar. Un paso caminando, llegaron en el campamento de sirios. Al llegar, podía ver cómo Dios trabajó grandemente. Estando junto con 4 leprosos, abrió una puerta tan grande. Ellos estaban muy felices, agradecidos. Primeramente, comieron, bebieron. Luego, después de llenar su estómago, luego tomaron vestidos, oro, plata suficientemente. Entonces ellos comenzaron a esconder en diferentes lugares, guardándose, escondiéndose. Luego otra vez comieron, bebieron. Luego otra vez tomaron vestidos, oro, platas. Hasta que pueda ellos, todos agarrándose. Luego comenzó a esconder otra vez. Un lugar, otro lugar, varios lugares, orando, escondiéndose. Entre ellos comenzó a hablar. No estamos bien. Nosotros así, solamente comiendo, bebiendo, tomando y escondiendo, no está bien. Como Dios nos bendijo, nos ayudó, nosotros callamos hasta el amanecer. Va a llegar la maldad de nosotros. Nosotros iremos a la ciudad. Mucha gente muere. Nosotros demos esa buena nueva. Llevamos esa buena nueva. Dios Padre, Dios nos ha dado abundantemente. Nadie ayunamos. Comemos bien, bebemos bien, vestimos. Además, un lugar, otro lugar, nosotros oramos. Dios Padre, nosotros también no queremos recibir esa maldad de nosotros. Queremos llevar el evangelio a todo lado. Dios desea usar los hermanos de La Paz y de Bolivia. Dios Padre, recibiendo ese corazón, no callaremos, gritaremos, hablaremos esas buenas nuevas a todas las personas. Mientras un paso caminando, Dios va a abrir ante nosotros. Dios va a cubrir todas las necesidades. Esa mañana también estamos orando. Decidimos ofrenda decidida para comprar terrenos. Dios sí o sí nos va a dar
buenas cosas. Dios Padre, estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Culto de la tarde es 3 hermanos. Culto de la tarde.